Bueno, buenas a todos. Entonces vamos a ver ahora el práctico 16, que es Taylor. ¿Ok? Voy a sharear acá el screen. Antes de sharear, me gustaría comentar lo siguiente. Dame un segundo, voy a agarrar mi café. Te comentaba, entonces, ¿qué te voy a comentar? Te quiero comentar que yo creo, al menos personalmente, que Taylor es uno de los temas más importantes para mí eh, a nivel del curso. No que sea el más importante ni de los temas más importantes en el sentido de lo que tienen que saber para un examen o de lo que vaya a salir para un parcial o lo que sea, o los ejercicios, sino a un nivel más que nada conceptual y de conocimiento. ¿Por qué creo que Taylor es una de esas cosas, es uno de los temas más importantes? Por lo siguiente, les voy a hacer unos dibujitos, que es, ¿no? ¿Cómo está el curso? Ustedes ven, están los números reales, vamos a saltearnos eso, y lo primero que ven, ¿no? Es integración, después, ¿no? Derivabilidad, ¿no? Y tenemos acá cálculo, esta es la parte diferencial, esta es la parte integral, después lo conectamos y tienen un hijo, papá integración y mamá derivabilidad, tienen un hijo. Yo diría que tienen dos hijos. Tienen al menos dos hijos. ¿Okay? El primero es el querido teorema fundamental del cálculo. Teo, es el querido Teo. ¿Ok? Que, ¿no? De x, de f de t, de t, de 0 a x, es igual a f de x. Es el querido Teo. ¿Ok? Vamos a poner unos lentes. Es el querido Teo. Perfecto. Este es Teo. Pero yo te diría también que tienen otro hijo un poco bastardo normalmente y olvidado, que es, vamos a, no un hijo, una hija bastarda, si le cambiamos, y es ¿no? Una parejita, que es, no, tiene que ser hijo porque se llama Taylor. Entonces, claro, entonces, si tienen otro hijo bastardo, vamos a ponerle con pelo largo, ¿no? Con chaqueta, medio rockero, medio científico loco, ¿no? Tienen un hijo bastardo acá. Este hijo es medio olvidado, que se llama Taylor. ¿Ok? Y en realidad, ¿por qué es bastardo? Porque no es hijo de la integración, sino que es un hijo de la derivación, propiamente dicho. De la derivación con otro padre que se desconoce. Se desconoce quién es el padre descubrirán en los futuros más adelante que es el sensual hombre que está arriba de un caballo brasilero, latino, ese, ¿no? Que todo el mundo hace bromas al estilo de la película Intensamente, que se llama se llama función compleja, o sea, función analítica, de los complejos, acá entra todo esto también. Entonces, tiene un hijo bastardo en esta familia que se llama Taylor. Y todo el mundo pone el foco siempre en esto de acá, en esto que es el teorema fundamental del cálculo, por supuesto, porque lleva el nombre de fundamental. ¿No? Por supuesto, ¿cómo no voy a prestarle atención al teorema fundamental del cálculo? No, vas a decir que no. Pero entonces todo el mundo le presta atención a esto, ¿no? A esto. Entonces uno dice, se integrar, se derivar e integrar a la vez, que es el Teo. Pero Taylor, ¿para qué quiero Taylor? ¿No? ¿Qué es Taylor? ¿Para qué interesa Taylor? ¿No? El pobre Taylor queda acá discriminado de su familia, aislado, segregado de su núcleo familiar, totalmente marginado y olvidado, pasa desapercibido por los cursos de cálculo, y es mi deber moral y cívico reivindicar a Taylor en este práctico. ¿Por qué? Porque va a pasar una cosa interesante contigo, querido estudiante que me está escuchando, que es, vas a ir a cálculo 2 posiblemente, y en cálculo 2
vas a ver un concepto cuando vayas al cálculo 2 que se llama diferenciabilidad. Y es que la derivabilidad, vos le encontrás un sentido porque está la integral. Pero la diferenciabilidad que vas a ver en cálculo 2 no la vas a combinar con la integral. Esto es papá diferenciabilidad y el otro es papá integral en cálculo 2, integral múltiple. Y por temas biológicos no pueden tener un hijo teorema fundamental del cálculo, no pueden tener un teo en varias variables. Esto no pasa, esto no pasa, ¿ok? Acá la mamá para tener un teorema así es otra, que es la mamá medida. Esta es la otra mamá, pero a ti no te va a interesar mucho. Entonces, el papá de diferenciabilidad no se va, esto no van a tener, no se van a relacionar mucho. En cálculo 3 se intenta hacer algo. Sí, pero en cálculo 2 no. ¿Ok? No. Pero este papá sí va a tener al hijo Taylor. Es más, la idea de diferenciabilidad, la idea de la diferencial que vas a ver en cálculo 2, está en Taylor, justamente. Está en desembocar en esto. ¿Y por qué Taylor es tan importante? Voy a poner a cargar mi computadora porque si no se apaga. Ahora volví. ¿Por qué es tan importante? No me entendí la computadora, te explico. Taylor. Porque Taylor es una de esas cosas, es una de esas maravillas que no nos interesa. Y está ahí presente en tu vida como ingeniero o físico o lo que quieras hacer en tu vida como un ser humano que pretende alcanzar la plenitud. Me vas a tener que encontrar con la necesidad de Taylor. Y es que, ¿qué pasa? Nos vendieron la moto mal, nos vendieron mal las cosas. Quiero dejar bien claro esto, que nos vendieron, nos dicen que las cosas, nos dicen las funciones, ¿no? Elementales, y nos ponen, por ejemplo, dan un ejemplo de una función elemental de toda la vida, e a la x. Y a la x pasa una cosa increíble y extraordinaria, que te lo voy a explicar ahora, que es que no conocemos esa función. Si yo te digo la función a la x, ¿cómo lo viste vos, por ejemplo, en este curso? Vimos, primero vamos a ver logaritmo, ¿no? ¿Qué es logaritmo? Es esta función de acá. Ya partiendo de esto, empezamos mal, no entendemos nada de logaritmo. ¿A qué me refiero a nada? Me entendemos que solo sabés esto. ¿Qué más sabés de logaritmo? Te pregunto. Decime cuánto es el logaritmo de 2. No sabés nada, solo sabés que es el área, ¿no? Que está acá abajo. La propiedad que conocés de este número, la propiedad que conocés real de este número, es que en la gráfica, acá está el 1/2, ¿no? Se corta acá, por ejemplo, es esto. Esto es logaritmo de 2. Nada más que eso, ya está, se terminó. Entonces, las únicas funciones que realmente uno puede calcular, que realmente uno puede conocer su valor, son los polinomios. ¿Ok? Más en específico aún. Son los polinomios con a sub i en los racionales. El resto, y si querés, podemos hacer una unión con algunos otros elementos más, como raíz de 2 y otras cosas más, ¿ok? Pero en el fondo no conocemos tantas cosas. Digo, del polinomio sí. Si yo te digo un polinomio y te pregunto cuánto es P de n, P sub n, ¿no? No sé, del número i, vos lo podés calcular. Podés obtener una representación. A menos, o sea, si vos tenés un número conocido, lo que quiero decir es que si i es conocido, ¿no? Y si a sub n, a sub 0 los conocés, o sea, más o menos conocés a qué valores aproximan al menos, entonces P sub n de i lo podés conocer.
de cierta forma puedes calcularlo o aproximarte al menos. Si esto son aproximaciones, y esto es un número que lo puedes aproximar, entonces esto lo puedes aproximar a partir de esta cuenta. Puedes hacer un cálculo algebraico. Pero pasa una cosa terrible, que es, ok, logaritmo habíamos dicho que era aquello. Y en este curso definimos que e a la x es logaritmo a la menos 1 de x. Es peor aún. Y nos dimos cuenta de que esto se comporta como una exponencial de un número llamado e. ¿Qué número es? El e es logaritmo, ¿no? El número llamado e es el logaritmo, esto es e de 1, es el número que cumple esta ecuación, es menos 1 de 1, ¿no? Es el logaritmo a la menos 1 del número 1. Es este número, siendo, ¿no? O sea, el número el número que hace que esta ecuación valga 1. Este es el e, el número que hace que esta ecuación vale 1, o si querés, de 1 a x, dt, perdón, acá sobre t, el número que hace que el área valga 1, ¿no? Que si yo me tomo el área de 1 acá, hay un número que es el e, que todos sabemos por la calculadora que van por el 2, que hace que esta área valga 1. Ese es el número. Es el número que si yo me muevo para acá, el área vale 1. Horroroso. Entonces, e de x es una función que no la conocemos, es muy complicada, ¿no? ¿Qué conocemos de a la x? Sabemos que su derivada es logaritmo. Peor aún, sabemos que la derivada de la derivada, perdón, sabemos que su derivada es el mismo. Quiero decir eso. La derivada es el mismo. Eso es lo único que sabemos. Además, es la única función que cumple que su derivada es ella misma. Ok, pero si yo te pregunto cuánto vale e de 1, ¿qué es igual a e? Pero, ¿a qué número se aproxima esto? ¿A qué se parece? ¿Es esto mayor que 2? ¿Es esto menor a 2? ¿Es esto menor a 3? ¿Es e mayor a 3? ¿Es e mayor a pi? ¿Es e menor a pi? Estas son incógnitas que tenemos que resolver, que si esto fuera un polinomio no nos pasaría. ¿Okay? Pero es el problema, ¿no? Entonces, acá es donde entra la idea del análisis y entra el hijo bastardo. Acá es donde viene un señor con su pelo largo, su lente, a lo científico loco, en la bata. ¿Ok? Se llama Taylor. Es el hijo bastardo, ¿no?, de la derivada, con un padre ausente que no lo conocemos. Y nos va a dar, nos va a decir, mira, querido, esta función tan complicada, ¿no?, que desconoces cómo calcular a partir del x el valor aproximado de esto, yo te voy a dar un método de más, está buenísimo, salado, de cómo aproximarlo. Esto se parece mucho a un polinomio de grado n, ¿ok? Y cuanto mayor es el grado de este polinomio, mejor es la aproximación. Yo lo puedo hacer parecer a un polinomio. Te lo hago parecer a un polinomio. ¿Por qué el famoso, ¿no?, polinomio de Taylor? Polinomio de Taylor. Porque justamente los polinomios es lo único que podemos calcular realmente y obtener algo a partir de los números que conocemos. 1, 2, 3, 4, 5. Los números racionales, que son los números que entendemos, que conocemos mejor, el polinomio nos permite calcular eso. Entonces nos va a decir lo siguiente, el querido Taylor, ¿no? Nos va a decir e a la x es igual a ¿qué? A este polinomio de acá. A 1, ¿no? Más x más x al cuadrado sobre 2 más más x a la n sobre n factorial más un resto, una función, un o chiquita
de x a la n más 1. No chiquita x a la n, creo que se nota así. Esta es una función que cumple lo siguiente, que el infinitesimal, lo van a ver en el práctico, que cuando x tiende a 0, esto tiende a 0. O sea que esto tiende más rápido a 0 que esto de acá. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué función cumple eso? Si ustedes ponen una función cuadrática, o sea, una parábola, la parábola y la función cúbica, la cúbica van a ver que va más rápido a 0, o por ejemplo la recta, que es x, la cuadrática va más rápida que la x a 0. Y la cúbica va más rápida que x al cuadrado. Por ejemplo, x al cubo sobre x al cuadrado es igual a x cuando x tiende a 0. ¿Ok? Mientras que si lo fijas al revés, esto explota, esto tiende a infinito. O sea, esta fracción de acá, si yo divido esto en proporción a esto, veo cuál es la proporción, esta proporción tiende a infinito. O sea que esto decrece mucho más rápido que x al cuadrado. Por lo tanto, esto decrece mucho más rápido que esta. O sea que yo me tomo un x a la n más 1 acá, esto decrece mucho más rápido que esto. Entonces lo que quiere decir eso en el fondo es que esto se parece mucho a esto de acá. Y por el teorema del resto de Lagrange, se puede ver que ese O chiquita de n más 1 en x es menor o igual, creo que a un máximo sobre un n más 1 factorial, ¿no? Por un x, en este caso a la n más 1, algo así. Se puede acotar esto. Esto de acá se puede acotar por algo así, por otro polinomio de este grado, y terminas diciendo que es muy parecido a este polinomio de grado n. Entonces yo puedo decirte que e de 1, por ejemplo, es muy parecido a 1 más x, ¿no? O sea, 1 más x al cuadrado sobre 2, o sea, 1 medio, más 1 sobre 3 factorial, más 1 sobre 4 factorial, más 1 sobre 5 factorial, hasta la aproximación que yo quiera. ¿Eh? En el fondo E es igual a esta serie, aunque no vieron series, van a entender que esto es una sumatoria infinita de esto de acá. Esto quiere decir que yo me puedo aproximar tanto como quiero a E haciendo estas sumas. Esto aproxima a E tanto como yo quiero. Entonces, este problema, que aparentemente era muy complicado, lo reduje a aproximarlo por un polinomio. Bueno, eso es Taylor, o sea, eso es lo fundamental. Funciones como e a la x, que nos parecen incalculables, que uno lo hace en la calculadora lo que hace en el fondo es Taylor. Seno de x, lo que hace en el fondo es Taylor, o sea, seno de x, ¿cómo conozco seno? Taylor. Coseno de x, hago Taylor. Todo hago Taylor. En esta vida, todas estas funciones complicadas, tangente, Taylor, arco tangente, Taylor. Todo es Taylor. La vida es Taylor. A partir de ahora, este señor está detrás, este hijo bastardo, está detrás. No sé, acabo de hacer un dibujo. Pero no importa. Y en cálculo 2, el objetivo de la diferenciabilidad que van a ver, no lo van a ver ahora, pero cuando vean la derivada en varias variables, en cálculo 2, el objetivo en el fondo es para hacer Taylor. Cuando tengan una función así, por ejemplo, x más y. Esto está cargando mi computadora. Ahora, ¿por qué x más y? X más y es en R2. Entonces, si yo quiero conocer cómo se parece esta función en este punto, bueno, esto se va a parecer a un polinomio de dos variables. ¿Qué es un polinomio de dos variables? Es algo de esta forma, no sé. X más xy, más x al cubo, más y al cubo, más x cuadrado y, más x, más y. Un polinomio de dos variables. Entonces yo conozco cómo se parece la función cerca de un punto base, hago una aproximación. El punto base, por ejemplo, van a ver que en Taylor tiene un punto base, ¿no? El punto base de e de x normalmente se hace en 0 porque se conoce que e de 0 es 1. El punto base que se elige para el logaritmo de x es el 1.
¿Por qué? Porque se conoce que el logaritmo de 1 es 0. ¿Ok? Se conoce que el logaritmo de 1 es 0. Pero el punto base, normalmente la idea es elegir algo que vos conocés. Por ejemplo, en raíz de x, si yo elijo el punto base como 2, es complicado, porque a menos que conozcas la aproximación de 2, pero si no la conoces, capaz que lo mejor es en 1, o en 4. En 1 es mejor, ¿no? Pero, porque esto es 1, ¿no? Entonces, para conocer esto, por ejemplo, con raíz de x, se puede aproximar a un polinomio. ¿Ok? Más el resto. Entonces, dicho, hablando de Taylor, vamos a comentar entonces quería explicarles un poco por qué me parece tan importante Taylor, y que más que importante, porque capaz que para este curso no lo ven totalmente, pero para el cálculo 2 les va a dar mucho más sentido la definición de diferenciabilidad, y ven que el objetivo, el fin de definir la derivada en cálculo 2 va a estar en Taylor, y de cierta forma el fin de definir la derivada tiene que ver con Taylor. Entonces, el polinomio de Maclaurin es el polinomio de Taylor alrededor del 0, ok, infinitesimal. Bueno. El polinomio de Maclaurin acá, esto de acá es sencillo, pueden desde derivar hasta conocer cómo se comportan los coeficientes en función, ¿no? O sea, tienen que el coeficiente, ¿no? Saben que el coeficiente te queda, ¿no? F de n sobre n factorial por x a la n esto es el coeficiente a sub n. Por lo que no es a sub n por n factorial es igual a f derivada enésima en el punto base. Ok. Calcular el polinomio de Taylor al grado n de la siguiente función. Ok, esto es fácil. Lo único que quería aconsejarles es en estos dos casos, que es lo siguiente. Tengan en cuenta que el polinomio de Taylor, por lo que vieron, es único. Es un polinomio único. Por lo que pueden hacer es, si conocen el Taylor del logaritmo de x, y hacer el Taylor de 1 sobre x. Y si ven, esto está multiplicándose. Entonces, pueden hacer el Taylor de este, y multiplicar, y solo quedarte con los términos del grado que te interesa. O sea, del grado hasta 4. Hacer el Taylor, yo que sé, de orden. Acá tiene que ser de como máximo orden 2. Acá de como máximo orden 2, los multiplican y te quedan como máximo de orden 4. Y en este caso, te puede servir hacer el Taylor, ¿no? De e a la x, porque después cuando pongas el x al cuadrado, acá, te queda el Taylor de como máximo orden 4. Y pueden intentar verificar que es lo mismo hacer ese procedimiento que les estoy diciendo ahora con hacer las derivadas convencionales. Ahora, consideren la función encontrar el polinomio de Maclaurin de orden 5. Esto es el mismo procedimiento, es derivar y es mecánico. Además, le presenta un extremo relativo en x igual a 0. Ahí van a tener que analizar, ¿no? ¿Qué sucede con las derivadas? Si la primera derivada, vamos con la primera derivada, ¿no? La primera derivada de eso es que coseno de x, ¿no? Coseno menos seno de x es menos seno menos coseno de x. Esto se va con esto, se queda menos seno de x. Esto en que en 0 es igual a 0. Ok, ¿cómo vale en 2? ¿No? Menos seno de x, si lo divido, si lo pongo, te pega coseno de x. Entonces coseno, la derivada de orden 2 de 0 es igual a 1. Entonces tengo un coseno igual a 1, por lo que el polinomio de Taylor de orden 2 se comporta así, ¿no? Entonces si lo derivo dos veces esto, te queda menos coseno. Ah, no, te queda menos coseno, ¿no? Porque era menos seno. Creo que era menos seno de x, ¿no? Menos seno, sí. Menos seno. Ah, no, menos seno por x. Ah, perdón, estoy haciendo cualquier cosa. Derivada 1. Derivada 1. ¿Es igual a qué? X por la derivada de esto. O sea, x menos seno de x. Y después será coseno menos coseno, 0. Entonces, esta derivada vale 0. Derivada segunda es igual a qué? A x por coseno de x, que va a valer 0, más seno de x, que va a valer 0. La derivada tercera, hay que ver.
si la derivada, ¿no? La derivada tercera, capaz que también te vale 0, cuando tienes que realizar, ¿cuál es el límite? Este de acá, ¿qué te va a pasar? Acá tienen que hacer como tienen de orden 5, esto es lo mismo que el límite de cuando x tiende a 0 más, del polinomio de orden 5 más x al cubo sobre 3 sobre x a la 5. ¿Por qué? Porque acá te queda más el límite de cuando x tiende a 0 más del resto de orden 5 sobre x a la 5, que esto es igual a 0. Por lo tanto es lo mismo que hacer el de este polinomio de orden 5 con este. ¿Ok? Determinar los valores de los parámetros A y B según corresponda para obtener el infinitésimo mayor orden posible para x tiene a ser la parte principal. ¿Ok? Acá lo que te van a tener que hacer el Taylor de nuevo. ¿Ok? Entonces, lo que les dije, en el fondo es usar esto de nuevo. Acá ya tienen un Taylor, el problema es acá. En esta parte hacen el Taylor de e a la x menos 1 y lo multiplican por a. Entonces todo lo que tiene que ver con el resto de orden n, ¿no? O sea, acá tienen que poner, si b es igual a 0, si a es igual a 0, analizar cada uno de esos casos, y acá tienen que hacer el Taylor y siempre poner el resto de lado. ¿Ok? Eso, tienen que ir analizando. Para lo mayor orden posible para x teniendo a 0 en la parte principal. Acá yo creo que si a es igual a 1, por ejemplo, esto tiene, ¿no? Cuando x tiende a 0, ¿qué pasa? Esto tiende a 0, esto tiende a 0. Claro, pero este de acá me parece que va a tender a 0 muy rápido. Me da la impresión. Capaz que no. No, este tiende a 0 muy lento, me parece. Me parece que es el que más lento tiende. Entonces, capaz que, ¿no? Que tenga el infinitésimo mayor. Ahí van a tener que analizar. E a la x menos 1 es igual a que en 0, ¿no? Hay que hacerlo en 0, entonces te queda cuando n es mayor o igual que 1 de x a la n sobre n factorial. ¿No? Por lo que te queda. Yo siempre, sí, siempre voy a, sí, este de acá siempre va a dar un problema. Siempre va a ser muy rápido la tendencia. Pero tienen que analizar eso. O sea, veamos este caso. Veamos ese caso. Veamos el primero para ver cómo se hace. Entonces tienen a por una serie, ¿no? De x a la n sobre n factorial menos b de x al cuadrado menos x. Y yo quiero poner acá x a la n. Y entonces, ¿qué van a tener? Esto es igual a ¿qué? A por, por m, ¿no? Entonces, esto es para n mayor o igual que 1. Por lo que, ¿qué sucede? What is going to happen? Si n es menor que m, te queda esto de acá, ¿no? O sea, te queda derivada de x a la n menos m sobre n factorial menos p de x a la 2 menos m menos x a la 1 menos m, ¿no? Más ahí va, te queda esto. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Cuando x tiende a 0, acá van a tener que hacer una cuenta y ver, ¿no? Yo quiero que esto es lo mismo que a, ¿no? O sea, esto en el límite
Cuando yo hago el límite, esto es lo mismo que A por hasta m de n mayor o igual que 1 ¿no? de x a la n menos m sobre n factorial menos el b, ta, ta, ta. Entonces, yo quiero que m sea el mayor posible. Entonces, si m es 3, yo creo que m, el mayor posible, solo puede ser 2 y con algunas condiciones. Creo que, ¿no? Si b es igual a 2, ¿no? Si b es igual a 2 y n es igual, entonces entonces el m mayor es 3, es 2, creo. Creo que el n mayor es 2, porque si es 3 ya explota. Tienen que analizar eso, ¿no? Porque te queda te queda esa serie y tienen que ver qué pasa, ¿no? Porque te va a quedar, todos los otros términos se anulan, o sea, te va a quedar, ¿no? Un x a la n menos, a la 2 menos m sobre 2 menos b de x a la 2 menos m. Yo quiero que esto sea igual a 0, y el otro que es x de 1 menos m menos x de 1 menos m, que queda igual a 0, entonces te queda después por último el otro término. El a, o sea, ese a, perdón, tenés un A y tenés un B, entonces tenés un A por, ¿no? X a la 2 menos M sobre 2, menos B de X a la 2 menos M. Okay. Yo puedo creer que esto sea igual a 0, entonces si este es igual a 2 y esto es igual a 1, funciona. Entonces, pero también puedo tener un X a la 3 menos M, ¿no? Sobre X a la, o sea, 3 menos M. Entonces, si M es igual a 3, entonces puedo querer que el m sea igual a 3. En este caso, ¿qué tiene que pasar? En el caso en el que b sea igual a 2 y a sea igual a 1, entonces para acá es igual a 3, funciona. Creo. No, no funciona. Creo que te queda igual a 1, ¿no? Ujú. Claro, entonces, creo que el n máximo es 2. A menos que b sea igual a 0, ¿no? Si b es igual a 0, a tiene que ser igual a 1, porque si no, no se va a anular con este. A tiene que ser igual a 1. Si b es igual a 0, siempre también pasa el mismo problema que este. A tiene que ser igual a 1 porque esto es igual a 1. Entonces b tiene que ser igual a 2 y el máximo m es 2. Ahí va. Sí. Ahí va. Y así tienen que analizar, ¿no? No hay una estrategia. O sea, estos los tienen que poner. Esto tienen que poner como la serie de Maclaurin o como el polinomio de Maclaurin e ir viendo. Entonces el seno y normalmente la tangente y todo esto tienen su propia serie bien definida y tienen que ir viendo. ¿Ok? Fíjense, acá hay un menos x. Por lo que vas a querer que no, que cuando cualquier x con un n mayor que 1, esto te queda, ¿no? X a la 1 menos n. Por lo que va a tener que anularse con los primeros términos de estas series. Y después va a tener que todos los otros términos, si es posible, anularse o ser de esta forma.
¿no? M menos N con esto mayor a 0. Si son de esta forma, ganaste. No te puede quedar en las series nada de esta forma. Si no, ahí perdiste. Y acá lo mismo, es más tedioso que otra cosa. Entonces, en este, ¿no? Tienen que saber hacer el Taylor de seno. Acá tienen que saber hacer el Taylor de tangente. ¿Ok? Esto lo pueden encontrar en internet, los Taylors de cada cosa. Pueden intentar hacerlo a mano, pero también pueden buscar los Taylors y más o menos acordarse, ¿no? Como es el del seno, como es el del logaritmo. Esto de acá es fácil de calcular, porque si sabes el Taylor de este, sabes eso lo restar esto. Y esto te quedan una serie en el fondo, te quedan series. De calcular el Taylor de este es saber calcular la serie. Es en el fondo, es el Taylor de este dividido el Taylor de este, ¿no? Ya está escrito. Esto. Eso, ¿no? AX sobre 1 más CX. Entonces, si lo divido sobre X a la N, esto es peor. O sea, tenés que tener cuidado ahí, ¿no? Que queda una serie, o sea, te va a quedar, tenés que intentar que en la serie total de esto, ahí va. No quiero explicarlo mucho con series porque no vieron series, pero es difícil hablar de esto sin hablar de series. Ahí va, de lo mismo. La serie, el desarrollo McLaurin de esto, estos pueden hacerlo porque saben las derivadas, es derivar. Y acá es lo que les dije. Por ejemplo, en este caso, es útil saber el del seno de x y multiplicarlo con el del coseno de x. Si esto lo puedes escribir como una serie, ¿viste? Como una serie, es multiplicar las dos. ¿Ok? Y hay una fórmula para multiplicar series. ¿Viste, no? El de grado n son todos los coeficientes a sub n por b0 más a sub n menos 1 por b sub 1 más a sub 0 por b sub n. Entonces son todos los coeficientes que los subíndices suman n. Entonces, eso es el coeficiente enésimo. Calcular P sub n para la función, esto es lo mismo, si saben hacer esto, entonces es la suma, ¿no? Es la suma del polinomio de grado n, es la suma de los polinomios de grado n. Y para esta función, basta anotar una cosa, que no, si yo tengo el de esta, por ejemplo, me queda una serie de esta forma. Me queda n mayor o igual que 0 de a sub n x a la n. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Esta es la derivada de esta de acá. Por lo tanto, lo que en el fondo vas a hacer es una integral de todo esto, ¿y qué te va a quedar? Te va a quedar que entonces la serie de esa es justamente, el a sub 0 es el logaritmo en el 0. Pero el a sub 1 es, cuando integras esto, ¿no? Te va a quedar, integrar todo esto te queda el logaritmo, el f de 0, más la integral, vas a darte cuenta que es la integral de esta serie. A sub n, x a la n. Que es igual a que a f de 0 más que la suma de n mayor o igual que 0 de que de a sub 0 sobre n más 1 por x a la n más 1. Entonces, ¿no? Y el a sub 0, como es igual a que a fn, la sub n, perdón, acá no es una sub 0, es una sub n. Y la sub n, ¿no? Sobre n factorial, esto te queda igual a que a f de n, el f no es el f derivado, ¿no? La derivada de f, n veces derivada, o sea que si esto es la derivada ¿no? Sobre n más 1 factorial por x a la n más 1, la sumatoria de esto, pero la derivada n veces, es lo mismo que la derivada de n más 1. Entonces, queda lo mismo, pero lo único que todo aumentó un grado nada más. Calcular los siguientes límites de un polinomio de Taylor. Acá lo único que va a interesar entonces es el polinomio de Taylor del grado que te pone acá abajo. Del grado 2, en este caso, ¿no? Del grado 3, creo, o del grado 2. Creo que es del grado 3. O no importa, o del grado 2. Creo que como es 0 es del grado 2. Entonces, por ejemplo, acá solo tiene que poner el polinomio de Taylor del grado 2, porque el resto se va, ¿no?
Lo mismo acá es hacer cosas así, con alfa mayor que 0, entonces es el polinomio de Taylor alfésimo, ¿no? Van a tener que usar esta función, el mínimo entero, cosas así. Acá es lo mismo, con Taylor, ¿no? O pueden hacer, acá pueden hacer Taylors, por ejemplo, hacen el Taylor de este ya es el propio Taylor, pero acá, el Taylor de este con el de este, más dos restos de tal orden que no molesten, ¿no? Esto ya está en el Taylor, entonces, pero el Taylor de esto, por ejemplo, esto es coseno hiperbólico, esto es horroroso, no sé cómo, ahora voy a buscar en internet cómo derivar coseno hiperbólico, no me acuerdo qué era X, no, menos C a la menos X sobre 2, una cosa así. Entonces debe funcionar muy bien la derivada de eso, pero debe ser menos seno hiperbólico de X, algo así. Acá lo mismo, el Taylor de este, el límite, van a tener que estudiar estos límites. ¿No? Por ejemplo, para ver el Taylor de este, cuando X tiende a 1 tiene sus problemas, pero ¿qué pasa? Con Taylor capaz que puede quedar bastante evidente. Ahí van a tener que hacer las cuentas. Ahí van a tener que hacer cuentas. Capaz que hay otra forma de poner esto, ¿no? 1 menos X. Capaz que hay otra forma de escribirlo. Esto es eno de logaritmo de X por 1 sobre 1 menos X. ¿No? Entonces, si analizo el logaritmo de X sobre 1 menos X, ahí, entonces en el fondo ahí es hacer logaritmo, ¿no?, de X sobre 1 menos X. Entonces, acá cuando tiende a 1 y hago el Taylor de este, de orden 1 máximo y ya está. ¿Ok? Acá lo mismo, acá puedo intentar hacer las cuentas y ver qué pasa, ¿no? O sea, X por E a la X menos 1 sobre E a la X menos 1 menos X. Entonces tengo acá, hago Taylor y Taylor y comparo. Lo mismo, lo mismo. Eso es más grande, con más dificultad, más detalles, más en cuenta, pero hacen los Taylors, esto tiene un cierto Taylor, esto tiene otro Taylor, comparan Taylors. Por ejemplo, esto va a tender a 1, entonces esto va a tender a 0, capaz que esto no tiene problema, no sé, van a tener que arreglárselas. Pero con el Taylor normalmente se hace eso, o sea, esto lo vas a transformar en un polinomio más el resto. Esto también en otro polinomio más otro resto. Y pueden ser incluso restos de distinto grado. Pero lo que van a querer, ¿no?, es que si un resto de grado n y un resto de grado m, si n es mayor que m, esto va a tender a 0. ¿Ok? Entonces van a tener que jugar con eso también. Y ver qué pasa coeficiente a coeficiente, cosas así. Solo las series se van a anular, muchas de las series se van a anular. Disculpen gente, pero es imposible hablar de series. Así que si no saben algo de series, busquen en Google. Hay cosas. Series es una suma infinita. Es eso, no hay nada más que eso, no nada mucho más formal que eso. Tampoco es necesario saber. Consideremos la función esta de acá. Encontré el polinomio Maclaurin de orden 4D. Esto es derivar 4 veces y esas cosas. Analizar siempre es lo mismo, ¿no? Tienen que analizar los grados y ver. La derivada vale 0, perfecto. Entonces, veamos los otros grados de orden par, creo. Los de orden par, sí. Si tienen el de orden 2, también vale 0. Bueno, ¿cuál es la de 4? Vale menos 1, entonces es un mínimo. No máximo. Si vale 1 es un mínimo relativo. Igual discutiendo alfa este límite. Acá tienen que ver, ¿no? Acá tienen que hacer la serie, y ver, comparar las series. Aproximaciones racionales. Esto es lo otro que había dicho, que es aproximar. Acá basta con dar una forma de encontrar aproximaciones y hacerla explícitamente. Para usar este error, van a tener que ver una cosa, ¿no? Yo tengo la función f de x es igual a un polinomio de grado n de x en a, ¿no?, en este punto, más un resto sub n de x. Este resto, lo que van a tener que usar es esta fórmula de acá. El resto sub n de x es menor o igual. Yo estoy en a, ¿no? Mi polinomio de Taylor está en a. Entonces tengo a y x, este intervalo. Esto es
menos, menor o igual que el máximo en AX de Fn más 1 de X sobre n más 1 factorial, creo que es así la fórmula, por X menos A la n más 1. ¿Ok? Este resto en X es menor o igual que esto de acá. Esto creo que es la fórmula de Lagrange o algo así. Hay una ecuación de Lagrange que tienen que usar. Entonces, a partir de esta fórmula pueden acotar, o sea, van a tener que encontrar el n para el cual esto es más chico que lo que te piden. Vamos a hacer el primer ejemplo y con esto ya lo otro creo que lo pueden hacer. Vean lo siguiente, yo tengo e a la x, no es mi función. Por lo tanto, esto va a ser igual al polinomio de grado n más el resto de grado n de x. Vamos a analizar esto. Esto de acá, el intervalo que yo quiero es de 0 a 1, ¿no? Porque quiero es de 1. Entonces de 0 a 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo? Tengo que el resto, el error enésimo, esto de acá de sub n, en x, es menor o igual, en valor absoluto, ¿a qué? Al máximo que toma la derivada enésima. La derivada enésima de a a la x es e a la x. Y como es una función creciente, el máximo es e. ¿Ok? ¿Sobre qué? Sobre n más 1 factorial, n más 1 factorial, por x, ¿no? A x a la n. Porque x menos 0 de x a la n. Esto, como es creciente, es menor o igual que e a la n más 1 factorial, porque esto es menor o igual que 1. Acá es una cosa que tengo que averiguar. Imagínate que yo sé que si ya sé que es menor que 3, fíjate que esto es menor o igual que 3 sobre n más 1 factorial. Entonces, yo quiero que esto sea menor que 1 sobre 10 a la 5. Por lo que tengo que encontrar el n que cumple esto. No sé, si 10 a la 5, ¿cuánto es? Es casi 1.000.000. Y no sé, me imagino que me imagino que 10 factorial no es más grande, ¿no? Pero 11 factorial, no sé, tendrá que estar por ahí, ¿no? E igual a 14, es horrible, ¿no? Tener que dar una aproximación de E con 14. Pero, pero 10 a la menos 5 es muy, no sé, N14, yo que sé, 15 factorial es muy menor que, es mayor que 10 a la 5. Tienen que encontrar un factorial que sea mayor a 10 a la 5. ¿Ok? Y con eso ya funciona. Para saber que es menor que 3, a ver una cosa. Y no sé, capaz que con logaritmo de 3 puedo saber algo, ¿no? Que esto es integral de 3 a 1 sobre t, ¿no? De t, capaz que es menor o igual, ¿no? Que 1 más un medio más un tercio, algo así. Si veo que esto es mayor que, el área es mayor que 1, ¿no? Digo, capaz que puedo encontrar, ¿no? Con la gráfica que sé que es el inverso, puedo darme cuenta que es menor que un cierto número haciendo estas áreas inferiores y llegando hasta un cierto número que me sume más que 1. Entonces sé que ese número es una cota superior de esto. Entonces ahí puedo aproximar esto. Necesito en realidad un número que sea una cota superior, pero podemos asumir que es menor que 3, me parece, ¿no? Entonces, si no 4, pongan 10, no sé, con 10 debe ser suficiente. No, creo que con 10 debería ser suficiente. Lo mismo con todas las otras cosas.
Usamos polinomio Taylor de orden 3, hallar una aproximación de la solución no nula de la ecuación. Lo mismo. Por ahí hay una aproximación, o sea, tienen que solucionar ese polinomio de orden 3, la solucionan la ecuación. Llamemos R la aproximación de la parte anterior B, que es estimación de una calculadora y seno de R. Demostrar que acá, ¿no? Es que yo tengo el resto, ¿no? Entonces que x al cuadrado menos el seno de x es igual que aquel error, ¿no? De enésimo de x de la función seno. Entonces, si esto lo acoto, tengo que ver nada más que para orden 3, o sea, con n igual a 3, esto funciona bien, y por lo tanto es más chico que esto. Me imagino que irá por ahí. Y ya está, este es el práctico. Bueno, este es el práctico 16, así que cualquier cosa, eso, a las órdenes. Un abrazo. Espero que se haya entendido y espero que la historia del inicio haya sido divertida. Un abrazo y nos estamos viendo.